Bueno, con nuestra columna de Mente y Comunicación con el doctor Adolfo García, como cada domingo por mes, estamos con vos. ¿Cómo te va, Adolfo? Buen día. Muy bien, Daniel, Euge, ¿cómo andan? Bien, Gracias bien, por venir otro domingo más. Un gusto. Y hoy tenemos un tema que, bueno, el lenguaje en la infancia, ¿no? Así es. Que vos lo estás viviendo muy de cerca ahora, con Alan. Muy de cerca, sí. Además de haberlo estudiado, haber trabajado en esto, hoy la vivencia está al lado de Alan, está al lado tuyo. Es fantástico, viste, ver todo lo que uno primero fue estudiando así como lector, digamos, ocasional, después investigando en el laboratorio, ¿no? Y ahora tenés ahí, viste, al bebote. No, es fenomenal. Claro, porque la primera comunicación de un bebé es a través de la mirada, ¿no? Con la madre, es lo que se dicen los médicos, y después los primeros gestos, A, U, Absolutamente. Ahí empieza la primera comunicación. Ahí empieza, incluso te diría empieza un poco antes, porque incluso hay estudios que muestran que los bebés van reconociendo patrones comunicativos en su etapa embrionaria. Por ejemplo, hay estudios que han mostrado, grupos en Francia, por ejemplo, el grupo de Jacques Mellet, que han mostrado que los bebés, una vez que nacen, responden mucho más, llevan mucho más su atención a los cantos de la voz de la propia madre que a cantos de otras madres. Es más, cuando, independientemente de quién es el que canta, cuando lo que se canta son canciones que la madre le cantaba cuando estaba en la panza, ¿no? Versus otro tipo de melodías, llevan su atención más a las canciones que podía percibir intrauterinamente, digamos, ¿no? Yo digo, y cuando el bebé se mueve a través de, bueno, debe ser algo natural, o a través de algún estímulo que la madre le genera cantándole, hablándole, o acariciándose la panza, o el papá, ¿no? Todo, o sea, todo. Hay movimientos que son espasmódicos, simples reacciones, digamos, ¿no? Y hay movimientos que tienen una marcación atencional, digamos, ¿no? De hecho, una de las formas para estudiar cómo los bebés en etapas en los primeros meses de vida, ¿no? Van reconociendo distintos estímulos comunicativos, digamos, ¿no? Palabras o sonidos del habla, ¿sí? Es midiendo cómo mueven la cabeza, por ejemplo, ¿sí? Básicamente, el bebé, cuando algo le llama su atención, cuando lo reconoce en el entorno, lleva su mirada hacia ese lado, ¿no? Eso que es tan sencillo es uno de los principales indicadores que tenemos los científicos para estudiar cómo los bebés van reconociendo o discriminando cosas, ¿no? Un punto te hago. Cuando hablamos de bebé, nació hoy. ¿Cuándo empieza a reconocer ese movimiento o esa estimulación? Mirá, es muy interesante ver que hay como una línea de tiempo de cómo se va desarrollando el lenguaje, ¿sí? El bebé comienza primero haciendo gestos comunicativos que no son verbales, ¿no? Por ejemplo, los gestos de las manos, ¿sí? Las manitas, claro. Señalar, ¿no? Saludar, hacer la representación con las manos de cómo se mueve una cosa. Y es muy interesante esto también. Esos gestos que son preverbales, ¿no? Que no son lingüísticos, son con las manos, ¿no? O incluso movimientos del cuerpo y de la cara, predicen que también un bebé va luego a desarrollar su vocabulario. Estudios muy importantes del grupo de Susan Golding Meadow, por ejemplo, mostraron esto, que los bebés que más tempranamente gesticulan con las manos, por ejemplo, son los que más tempranamente empiezan a desarrollar su vocabulario. Y los bebés que más variadamente gesticulan, los que tienen un repertorio de gestos, expresiones faciales, con intención comunicativa, son los que más variedad de vocabulario desarrollan hacia el tercer año de vida, por ejemplo. Claro, porque está la comunicación gestual, ¿no? Que es la que primero se ve en un bebé, y a partir de ahí comienzan las letras o los bisílabos, ¿no? Claro, primero, viste, el bebé va a empezar a balbucear, claro, en una primera etapa, ¿sí? Que son esos sonidos, que son son sonidos que se llaman más bien protolingüísticos, ¿no? No llegan a ser sonidos del habla bien definidos, ¿no? Pero está esa etapa del balbuceo. Luego se va ingresando paulatinamente hacia el desarrollo de la etapa de la palabra aislada, ¿no? Cuando el bebé puede empezar a pronunciar palabras que generalmente son mamá, papá, las cosas que tienen más inmediatas y frecuentemente en el entorno. Y que son más fáciles de pronunciar. Y que son más fáciles de pronunciar. Incluso también hay una línea de tiempo... claro. Absolutamente. Sí. Hay una línea de tiempo, digamos, de cuándo en el desarrollo un bebé va desarrollando los distintos sonidos de su habla. Por ejemplo, hay sonidos que son más complejos, como no...
por ejemplo, ¿no? La ch es muy compleja de articular, ¿sí? En comparación con un, no sé, un b, ¿no? Claro. Un p. Bueno, entonces estos distintos tipos de sonidos que tienen sus nombres, oclusivos, fricativos, africados, etcétera, tienen una historia de cómo se van sucediendo en el tiempo, ¿no? Y después lo interesante también es esto, ¿no? La gestualidad es muy importante, ¿no? Pero hay otras cosas que a veces se pasan por alto. Hay hay muchos elementos que son importantes en el desarrollo del lenguaje, pero hay dos que son fundamentales. Uno es la cantidad de estimulación lingüística que tiene el niño. Un estudio muy famoso, ¿sí? Hecho por Hart en los 60, pero que recién se publicó en los 90 más o menos, mostró datos, evaluando 42 familias en Estados Unidos, que había una brecha entre familias de bajos recursos y de altos recursos de unas 30 millones de palabras. Los niños de familias de bajos recursos estarían expuestos, decía ese trabajo, a unos 30 millones de palabras menos que los de nivel socioeconómico más alto. Y esa exposición, esa diferencia en la cantidad de palabras a las que estaban expuestos, era un predictor, por ejemplo, del éxito escolar. Los niños que habían tenido menor exposición al lenguaje en etapas tempranas tenían menor rendimiento escolar o más tasas de deserción escolar. Ese estudio es uno de los estudios más citados en la literatura científica, ¿no? Dentro de lo que es el desarrollo del lenguaje, pero también fue sujeto a muchas críticas. Por ejemplo, se criticó que eran muy pocas las familias que se habían evaluado, que estaban sesgadas las familias que se habían escogido, y después se hicieron réplicas de ese experimento con centenares y centenares de familias, ¿sí? Con tecnologías más robustas. Hoy por hoy vos podés poner micrófonos en la ropa e ir grabando lo que las madres y los padres y los niños van haciendo durante todo un día. Durante todo un día, claro, por ejemplo, ¿no? Sí. Ahí se mostró que esa brecha no es tan grande, estaría más o menos en el orden de los 3 o 4 millones de palabras, y también lo que se mostró es una cosa muy interesante. Lo que mejor predice el éxito escolar de un niño, no solamente la cantidad de palabras que hay dando vueltas, sino la cantidad de lenguaje direccionado hacia él. No es tanto cuánto se escucha que habla, sino cuánto se le habla al niño. Entonces, si una lección podemos derivar de estos estudios, es esto, es que es muy importante hablarle y comunicarte directamente con el niño. Estamos hablando con el doctor Adolfo García en nuestra columna Mente y Comunicación, y sobre todo, bueno, ahora un tema que nos gusta muchísimo, que es el lenguaje de los bebés y los niños, ¿no? Cuando los abuelos, los padres a veces, o viene una tía y no le habla correctamente al bebé, que viste, se pone a lo mejor en un lenguaje digamos de comienzo de su vida, ¿no? Por decir, papá, qué lindo nene, qué pochito. Claro, más aniñado. Más aniñado, bueno. Eso desde el punto de vista del amor está bien, ¿viste? Porque lo ves al bebé como una criaturita que está creciendo, pero digo, ese estímulo para el bebé, ¿lo puede afectar o no? ¿O hay que hablarle correctamente? Mira, eso tiene un nombre. En los estudios científicos sobre el tema se habla de motherese, sería como el madreñol. Digamos, ¿no? Que es como las madres, ¿no? Y tiene características muy específicas. Por ejemplo, se ralentiza el tiempo de pronunciación de las palabras, ¿no? Claro. Suele haber mucha repetición, se repite mucho. Hay mucha también, suele subirse la altura tonal. Fíjate que una cosa que uno tiende a hacer cuando habla con un bebé es que habla con más arriba, ¿no? De lo que uno habla, ¿no? Más agudo. Más agudo, ¿viste? Ya no es, ¿viste? O como cuando hablas con un abuelo porque pensás que no te escucha. Exactamente. Le levantás la voz. Exactamente. Te dice, tengo 90 años pero escucho perfectamente. Claro, tal cual. Bueno, pero esto hay estudios que han mostrado que hay efectos benéficos, ¿sí? En términos del desarrollo del vocabulario, pero así todo, organizaciones internacionales como el CCD de Estados Unidos sugieren que uno trate de utilizar el lenguaje del modo más estándar posible al dirigirte a los niños, ¿sí? Por ejemplo, que trates de, en la medida de lo posible, favorecer las palabras en su forma base y no en diminutivos constantemente, ¿sí? O tratar de no constantemente utilizar lo que se llama geminación, que es repetir sílabas. Por ejemplo, ¿viste la pelotototota que te di, no? Bueno, ese tipo de cosas. Bueno, sí, es verdad. De todos modos, digamos, lo llega la tía, ¿viste? Que viene de lejos, ¡ay, chiquitito, pelototota! ¿Viste? Claro, y agarrándole el cachete, ¿no? Por supuesto, siempre. Los cachetes ponen rojos los cachetes. No puede faltar. No, pero la verdad también, más allá de eso, es que el proceso del desarrollo del lenguaje y el sistema cognitivo de los niños, ¿no? Que es el que va llevando a cabo ese proceso de desarrollo del lenguaje, es muy complejo, muy rico, muy autoorganizado, y más allá de lo que a veces se llama la
pobreza del estímulo, ¿sí? Los niños, digamos, van a terminar desarrollando un lenguaje con un poquito más tarde, un poquito más temprano, digamos, pero ninguna de estas prácticas es perniciosa en el sentido de que va a suponer un hándicap, ¿viste? O un problema real para el niño, ¿no? Yo digo, la etapa de maduración de un chiquito, en el lenguaje, ¿no? ¿Cuándo empieza a comprender las palabras y cuándo puede hilvanar ya a partir de qué edad, por ejemplo, o a partir de la cantidad de estímulos que tenga? Claro. Bueno, todo depende también a qué nivel del lenguaje te estás refiriendo, ¿no? Por ejemplo, para aprender a discriminar fonemas, los fonemas son los sonidos del habla. Si yo te digo, por ejemplo, no sé, pala y bala, ¿son lo mismo? No son lo mismo, ¿no? ¿Y vos cómo te das cuenta de que no son lo mismo? Por la fonética. Por la fonética, ¿no? Una empieza con P, otra empieza con B. Bueno, hay una ventana óptima, un periodo de tiempo en el cual el cerebro del niño está, vamos a decir así, a punto caramelo para adquirir esas discriminaciones de los sonidos, ¿sí? Esa ventana cierra más o menos al año de edad. Por eso, por ejemplo, es tanto más difícil aprender a discriminar y a producir sonidos distintos de una lengua extranjera, cuando vos empezás a estudiar inglés tardíamente, que cuando vos estás expuesto muy tempranamente a los sonidos del inglés, por ejemplo, ¿no? El desarrollo del vocabulario es algo que se va dando a lo largo de toda la vida, de todo el ciclo vital. Uno incorpora palabras nuevas y enriquece las asociaciones de las palabras que conoce durante toda su vida. Y después la gramática, ¿no? Que es, por ejemplo, saber que yo digo Juan y Pedro están corriendo, y no debo decir Juan y Pedro está corriendo, claro, ¿no? Ese tipo de cosas también, los mecanismos óptimos del cerebro para apropiar esa información se dan hasta los 3 y 5 años de edad, es cuando el cerebro está en mejores condiciones para automáticamente apropiar ese tipo de información. ¿Qué pasa cuando, el niño va creciendo y va perdiendo la memoria de los sucesos que vivió de menor edad, digamos? Viste que a veces uno dice, me acuerdo hasta los 5 años. O los tiene guardados, los tiene archivados. ¿Qué pasa con el cerebro en esa etapa que no recordamos a veces qué pasó a los 4, o que una tía o una abuela te cuenta, ¿no te acordás que pasó esto? Y vos decís, no, la verdad que no me acuerdo. O pasa al revés, que te acordás de algo puntual que pasó a los 3 años y te dice, wow, ¿todavía te acordás de esto? Absolutamente. ¿Qué pasa con el cerebro en ese momento? Mirá, lo primero es que mucho de esto está muy bien visto, que los recuerdos de la primerísima infancia, o sea, no tenemos acceso a ellos, ¿sí? Básicamente uno comienza a construir una memoria autobiográfica, ¿sí? Episódica de las cosas que le pasaron en la vida, ya pasada la primerísima infancia. Perdón, ¿cuáles son, 5 o 6 años? No, algunos pueden, digamos, esto va cambiando, no es una fórmula fija, sí, claro, ¿no? Claro. Pero digamos, es muy difícil recordar cosas realmente con algún nivel de precisión o detalle antes de los 3 años, por ejemplo, o de los 2 años, por ejemplo. Claro. Ahora, lo interesante es esto. Hay hipótesis sobre por qué eso es así. Algunos apuntan a mecanismos fisiológicos, que por ejemplo, entre varios factores, solo por mencionar uno, la difusión de mielina en el cerebro, ¿sí? La mielina es un aislante que recubre los axones de las neuronas y favorece la eficiencia en la transmisión de información. En la primera infancia, la mayor concentración de mielina está concentrada en las capas primarias de la corteza auditiva primaria, la corteza motora primaria, pero no llega todavía a concentrarse en lo que se llaman áreas de asociación, donde uno va poniendo en diálogo distintos tipos de información a los que el cerebro tiene acceso, ¿no? Claro. Y después hay un par de cosas para mencionar así brevemente. Uno, no recordamos todo lo que nos pasa, ¿sí? La atención y la memoria siempre están confabulando para que tengamos acceso solo a un porcentaje de lo que está en torno nuestro. Recordamos mejor las cosas que nos emocionan y que tienen un valor afectivo para nosotros, ¿sí? Eso importa más que el tiempo que pasó desde que te pasó ese evento. Yo te puedo preguntar, por ejemplo, no sé, a ver, ejemplo típico, ¿no? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué habías, no sé, dónde estabas, por ejemplo, cuando, este es típico, cuando cayeron las Torres Gemelas, ¿sí? Es muy posible que vos te acuerdes del lugar donde estabas. Yo te digo, ¿dónde estabas el miércoles pasado a las 5 de la tarde? Y no te sale tan fácil, ¿viste? Y a lo mejor le erres, ¿no? Y después otra cosa es que la memoria es tramposa. La memoria tiene lo que algunos investigadores han llamado... Me río porque es verdad. La memoria tiene... Hoy a la mañana le pasó y le dije... ¿Cómo fue?
No, por ejemplo, hay cosas que hablas en el momento y un nombre que lo nombraste hacía una hora y no sale, y no sale, y no sale, y no sale. Si recién lo nombré, ¿cómo era? Bueno, pasa estas cosas. ¿Te das cuenta? Como ella tampoco se acuerda qué pasó anoche. Absolutamente, absolutamente. Sí recuerda las causas por las que no recuerda qué pasó anoche, pero bueno, es otra historia. Son eso. los dos re macanudos. Pero, claro, después lo otro es que la memoria es reconstitutiva. ¿Qué significa esto? Uno piensa, bueno, yo ahora quiero recordar lo que hice ayer, ¿no? Y mañana voy a recordar también lo que hice ayer. Y en realidad, cada vez que vos, lo mejor que puedes hacer, mira, lo peor que puedes hacer para recordar una cosa como pasó, es recordarla muchas veces. Cada vez que vos recordás, que vos evocás un recuerdo, lo estás tiñendo de tus circunstancias actuales, de lo que vos tenés en tu mente ahora, de lo que estás viendo ahora, de cómo te sentís ahora. Y esa evocación del recuerdo no es agarrar algo así, tal cual está, agarrar un cenicero en una mesa y agarrarlo y traerlo acá y verlo, sino es más bien como agarrar algo imagínate, de crealina, ¿sí? Sí. Y cada vez que lo agarrás lo vas deformando un poquitito, ¿sí? Claro, como que lo vas contaminando o vas coloreando, claro, lo vas sí, coloreando. Y eso es y esto es interesante, ¿no? La memoria es muy muy susceptible de lo que nos va pasando. Hay muchos estudios que han mostrado que uno puede implantar recuerdos, hacer que la gente crea con plena convicción que, por ejemplo, robó cosas en un supermercado cuando nunca lo hicieron, o que fueron novios de tal personas cuando nunca lo fueron. Es increíble lo permeable que es nuestra mente a influencias. Y la memoria, lejos de ser una vidriera transparente que te permite acceder a las cosas tal cual fueron, es un mecanismo de reconstrucción y de, vamos a decir, de coloratura permanente de aquellas cosas que nos pasaron. Eso que decías vos de la permeabilidad que hay a recordar cosas que nunca hiciste, tiene mucho que ver a veces de algunos aparatos tecnológicos, ¿no? Absolutamente. Te van metiendo ciertas cosas hasta que un momento dudas. ¿Habré sido yo? Absolutamente, absolutamente. Pero vos sabés, esto es tremendo y tiene implicancias. Bueno, nos estamos yendo un poquito del tema de la infancia, ¿no? Perdón, con mi pregunta... Pero ¿esto qué es? Asociación libre. Pero me acordé Este programa es asociación libre. Me acordé de eso que le quería preguntar y bueno, dije, absolutamente. se lo voy a preguntar a Adolfo. Bueno, pero quiero volver ya para terminar la nota. Cuando un bebé o un niño, porque ya el bebé hasta el año aproximadamente, ¿no? Después ya pasa a ser un niñito por la maduración, escucha más de un idioma en su casa. A ver, el español en el caso nuestro y un inglés. Claro. ¿Qué influencia puede tener positiva, negativa a futuro, no? Bien, durante mucho tiempo se pensó que la exposición dual, ¿no? La exposición simultánea a dos lenguas, tenía efectos negativos, ¿no? Se llegó a decir en trabajos de la década del 60, por ejemplo, que eso podía demorar el desarrollo del lenguaje e incluso impactar en las habilidades cognitivas generales de los niños. Bueno, antes pasaba cuando capaz tenías a tu abuela que era italiana y te hablaba todo el día en italiano, no sé si les pasó. No, te hablaba en un tano argentino. En un tano, claro. Nene, venís para acá, nos vamos a comer la sopa, te dice. O no, o te hablaba en italiano. Vamos a mangiare. ¿Qué mangiare, abuela? Comer, nene, comer, no. Claro, tal cual. Pero pasa. No, calcula que hay partes del mundo donde esto es lo más común. Claro. ¿Sí? Pensá, por ejemplo, segundas generaciones de inmigrantes, no sé, latinoamericanos en Estados Unidos. Claro. Pensá en, no sé, lugares como Montreal en Canadá, donde el bilingüismo es la norma, ¿no? Bueno, durante mucho tiempo se pensó que esto era negativo, ¿sí? Y ahora, lejos de eso, la evidencia se va girando hacia otro lado. Lo que vas a encontrar es esto, es que en general los niños que están expuestos a dos lenguas van a tardar un poco más en alcanzar ciertos niveles de vocabulario en cada una de sus lenguas. Por la fonética y por el vocabulario en sí, porque bien, básicamente para un mismo concepto, un mismo referente, tenés que empezar a generar como dos mundos de asociaciones, ¿no? Claro. Y se ha encontrado, por ejemplo, que los niños tienen más efectos punta de la lengua, que hemos mencionado en algún momento, ¿no? Les cuesta un poquitito más, ¿viste? Cuando tenés ahí la palabra por decir, pero después hay mucha evidencia que sugiere, aunque no es totalmente contundente, pero hay cada vez más evidencia que sugiere que la exposición simultánea a dos lenguas tiene beneficios para desarrollar funciones cognitivas, como por ejemplo el control cognitivo. Son habilidades que a vos te permiten elegir qué tarea vas a utilizar y qué proceso vas a poner en juego. Bien, doctor Adolfo García. Se nos pasa la hora. Nos encantó, podríamos seguir, pero ya estamos en el Mitro Informa primero. ¿Nos vemos el próximo mes? Absolutamente, ¿cómo no? Gracias. Con el doctor Adolfo García, la columna Mente y Comunicación, aquí en El Verano Menos Pensado.